seguimos con nuestra serie de Primera Timoteo. Como podrán recordar, la última vez que estábamos estudiando esto, nosotros veíamos deberes que el creyente necesita para ejercitarse en la piedad. Y en este aspecto nosotros veíamos dos elementos, que es abandonar filosofías antibíblicas y desarrollar prácticas bíblicas. Esto es algo muy práctico de hacer. Prácticamente estamos mencionando cosas de la vida cotidiana que yo tengo que desechar, y en su lugar qué hábitos espirituales tendría que entonces añadir. Pero luego llegamos a estos versículos que van a ser los que vamos a estudiar el día de hoy, que son 1 Timoteo 4, 8 al 9, y entonces vemos por qué Pablo previamente te dice que tienes que desechar estas tipo de filosofías antibíblicas y desarrollar estos hábitos bíblicos. Y es debido a que el enfoque de Pablo es hablarnos de que tenemos que pensar de forma espiritual, o más que nada, ver las prioridades espirituales antes que las terrenales. Entonces, primero que nada, déjenme leer el pasaje que tenemos para esta mañana. Dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Nuestro hermano estaba leyendo el pasaje de Lucas 10, 38 al 42, que es cuando Jesús visitó a Marta y María, y estas mujeres amaban al Señor, las dos estaban cerca de Cristo, las dos deseaban honrarlo, pero cuando Jesús llegó, cada una tomó un enfoque diferente, si se dan cuenta en la historia. Marta estaba ocupada con muchas tareas, preparaciones, atenciones, responsabilidades, y como tal, esas cosas no son pecaminosas, son cosas que uno tiene que hacer. Eran actividades útiles y necesarias para el momento, pero ella estaba absorbida por esas preocupaciones. Y María tomó una decisión diferente. Su enfoque fue distinto. Ella se sentó a los pies de Jesús, escuchó su enseñanza, y Marta se enoja. Y cuando se enoja, vean lo que le dice Jesús. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Jesús está corrigiendo, si se dan cuenta, las prioridades que tenía Marta. No todo tiene el mismo valor espiritual. Hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Y hay cosas temporales, pero hay cosas eternas. Y esto es lo que Jesús está mostrándoles. Eso es exactamente lo que Pablo nos enseña en esta porción. Así como María aprendió a priorizar lo que de verdad importa, el creyente debe desarrollar un enfoque espiritual correcto que te ayude a priorizar las cosas que el Señor quiere que priorices. Entonces vamos a ver en esta mañana componentes para el desarrollo de un enfoque espiritualmente bíblico, un enfoque correcto. ¿Y qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Cuáles son estos componentes? Bueno, primero, desechar lo terrenal, en la primera parte del versículo 8. Segundo, adoptar lo espiritual, en la segunda parte del versículo 8. Y tercero, valorar la prioridad, en la tercera parte del versículo 8, para finalizar con vivir en la verdad, versículo 9. Esos son los 4 puntos que vamos a ver esta mañana para desarrollar estos 2 versículos. Y hay una realidad para nosotros. Una de las mayores batallas de la vida cristiana, si se dan cuenta, a veces no es elegir entre lo malo y lo bueno, sino entre lo que es simplemente bueno y lo que es eternamente mejor. Porque caemos en un ciclo o en un patrón de cierta moralidad. Pero Dios dice: yo no quiero que solamente te quedes con cosas terrenales. Yo quiero que tú mires más allá y que tú empieces a desarrollar santidad para la eternidad. Así que, como María, cada creyente debe decidir diariamente dónde va a poner su atención, dónde va a estar su tiempo y dónde va a estar su corazón. Entonces veamos el primer punto, que es desechar lo terrenal. Vean esta primera parte del versículo 8, dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco. Y ojo, no quiero que malentendamos aquí. No estamos diciendo que el ejercicio es malo. No estamos diciendo que el gimnasio es malo. Hace poco estábamos bromeando con algunas personas y una hermana hizo alusión a:
Sí, esta persona anda carnal porque va al gimnasio. Y como que en mi cabeza choqueó como, a ver, ¿cómo voy a relacionar esto? O sea, el hecho de que alguien vaya al gimnasio lo hace carnal, o cómo está la situación esta. Y muchas personas agarran esta porción para decir, sí, ir al gimnasio es pecado porque el ejercicio físico aprovecha poco. No podemos tomar porciones de la Biblia fuera de su contexto y decir que la Biblia dice algo, porque entonces estamos haciendo de la Biblia una mentira, y eso es grave. Entonces, lo que tenemos que observar primeramente aquí es que Pablo no está satanizando el ejercicio ni llamándolo pecado. No hace eso. De hecho, Pablo en otra de sus cartas, que es de Corintios, él está hablando que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de cuidarlo? Porque es el templo del Espíritu Santo. En el sentido de que, ¿sabes qué? Dios te ha dado ese cuerpo para que tú lo cuides y que sirva como un instrumento en las manos de Dios. Porque si tú no lo cuidas, ¿sabes qué va a pasar? Se va a acabar ese cuerpo. Te lo vas a acabar y ya no va a ser funcional para la obra que Dios tiene para tu vida. Entonces tienes que cuidarlo para estar fuerte y listo para lo que el Señor traiga a tu vida. Pero si entonces el problema o el punto no es hablar de que el ejercicio físico es malo, ¿por qué nuestro punto dice que hay que desechar lo terrenal? Bueno, aquí lo que está haciendo Pablo es poner un orden de prioridades. Te dice, ¿sabes qué? Aunque el ejercicio es bueno, aunque el hecho de que tú te enfoques en cuidar terrenalmente lo que Dios te ha dado es bueno, eso no es lo más importante. Porque yo puedo perder de vista el enfoque y decir, yo adoro a Dios y solamente como yo adoro a Dios, me enfoco en cuidar mi cuerpo, mi salud, mis finanzas e incluso mis relaciones, y ya con eso cumplo con mi adoración a Dios. Pero todas estas cosas las puedes hacer sin ser creyente. Yo no necesito ser creyente para cuidar mi cuerpo, porque entonces Cristiano Ronaldo, que es el mejor atleta de toda la historia y el mejor jugador de fútbol de toda la historia, pues tiene una disciplina increíble que le hace cuidar su cuerpo de una forma majestuosa, ¿no? Que tiene sus 41 años, pero supuestamente, científicamente, su cuerpo es como de alguien de 25. Pero Cristiano Ronaldo no tiene el Espíritu Santo. Él no hace esto para el Señor. Así que un no cristiano puede cuidar su cuerpo y aún así no hacerlo para el Señor. Ahora, ¿qué hay de las finanzas? Pues tenemos a un Carlos Slim, un hombre rico. No se necesita ser cristiano para saber cuidar tus finanzas. Las relaciones. Miren, el comentario que voy a hacer se debe a dónde ha estado circulando mi vida normalmente, pero casi las personas más problemáticas que he conocido en mi vida las he conocido dentro de la iglesia local. No digo que las personas más problemáticas estén en la iglesia, digo las que más problemáticas que yo he conocido en toda mi vida han sido en la iglesia local. Así que el tener buenas relaciones tampoco es una evidencia de que alguien es creyente. Así que uno empieza a analizar esta porción del versículo y se pregunta, entonces, ¿qué es desechar lo terrenal? Entonces, ¿cuál es el enfoque de enfatizar que el ejercicio físico aprovecha poco? Bueno, el contexto menciona antes, si recuerdan, que hay que ejercitarnos ¿en qué? En la piedad. Es lo que te está diciendo. Previo a que te mencione que el ejercicio físico aprovecha poco, te está diciendo que tú te ejercites en la piedad. De manera que él está haciendo un contraste, porque él está dando una prioridad a algo que es eterno y espiritual, lo cual es la piedad. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Hay que ser muy cuidadosos también de no caer en un extremo. Yo recuerdo que había una persona que pues no tenía muchos recursos, pero de repente le regalaban cosas, y una vez le regalaron cierta camioneta. Entonces llegó a cierto lugar y un líder de una iglesia volteó, vio la camioneta tan padre que traía y dijo, ¿cómo puede ser posible que este hermano traiga esa camioneta? Como si tener algo de posición económica fuera malo. ¿Cuál es el problema? Hay cristianos que creen en
que mientras más pobre eres, más humilde eres y más cristiano eres. Y ser rico no, el cristiano no debe tener dinero, porque ese no va a entrar al reino de los cielos. No, ese es un mal entendimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el gnosticismo te dice lo espiritual es lo único que importa y lo terrenal no importa para nada. No, aunque lo espiritual es lo más importante, lo terrenal sigue importando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que desechar de lo terrenal? Lo que yo tengo que desechar es aquellas cosas que se están poniendo como una prioridad sobre Dios. En el momento en el que algo terrenal ha tomado el lugar de Dios, eso se ha vuelto mi ídolo. Y eso pueden ser tus hijos, eso puede ser tu trabajo, tu profesión, tus sueños, tus metas, tu cónyuge, tus relaciones, tus padres. Y todas estas cosas son tan hermosas y buenas, pero en el momento en el que ocupan el lugar de Dios, se vuelven malas, se vuelven cosas terrenales que yo necesito desechar. Colosenses 3, 1 al 3, vean lo que dice. Si ustedes, pues, cristianos, han resucitado con Cristo, o sea, si son creyentes verdaderos, si Dios les ha otorgado la salvación, ¿qué va a ocurrir? Dice, busquen las cosas de arriba. ¿Cuál es la idea? Tu enfoque no debe estar en lo terrenal. Tu protección, tu fortaleza, tu esperanza y tu paz no puede estar en cosas terrenales. No puede estar en tu cónyuge, porque tú no sabes, tristemente, que aunque sea creyente, tú no sabes el día de mañana te va a ser infiel, aunque seas creyente. No puede estar en tu trabajo, porque el día de mañana Dios puede quitarte ese trabajo si tú quieres. Mira, ¿sabes? Yo cuando recién me casé, yo dije, a ver, Abby, vamos a organizarnos bien. Es más, nos vamos a organizar tan bien que vamos a programar cuándo van a ser nuestra primera hija. Y fue lo que hicimos. Dijimos, a ver, hagamos cuenta, tenemos 6 meses de casados. Si nos embarazamos ahorita, para este tiempo vamos a tener a la niña, ya tengo este trabajo y me está yendo mejor y me van a ascender. Y para entonces voy a tener tanto dinero. ¿Sabes qué? Vamos a tener a Elizabeth. Y nos embarazamos de Elizabeth. Y Elizabeth nació casi en el momento donde teníamos planeado que naciera. Perfecto. Una planificación familiar excelente. Y empecé a tener más dinero porque me estaban ascendiendo en el trabajo, crecíamos y nos estábamos desarrollando muy bien, poco a poco, pasito a pasito, como diría nuestro filósofo, ¿verdad? Y ¿saben qué pasó de repente? Llegó el asombroso 2020. Y con el 2020 llegó la pandemia. Y con la pandemia, el lugar donde yo trabajaba, que para subsistir necesitaba fondos del gobierno, porque necesitaba tener proyectos donde la gente fuera a ese lugar, dijo, pues ya no podemos hacer nada, porque la gente no puede venir, no se pueden juntar aquí personas porque nos cierran el lugar. Entonces nos corrieron casi el 75% de las personas que trabajamos ahí. Entonces, de un día para otro yo me quedé sin trabajo. Y toda mi planificación, yo le decía a Navi, todos los años que estoy estudiando, todo el esfuerzo que hice por empezar desde abajo trabajando ahí para ir ascendiendo, toda la planificación que hicimos no sirvió para nada, porque a final de cuentas nos quedamos peor que cuando habíamos iniciado como matrimonio. Así que nuestra protección no está en nuestro trabajo tampoco, y mucho menos en nuestra salud. Ustedes pueden preguntarle aquí a varios hermanos y hermanas, ¿qué pasa si pones tu paz, tus fuerzas y tu protección en tu salud? Y te van a decir y te van a contar historias cómo de una semana a otra su situación de salud cambió por completo. Cómo el panorama físico que tenían antes fue totalmente diferente por diferentes enfermedades. Y ese es el punto, hermanos. Yo no puedo poner mi paz, yo no puedo poner mi protección y mi seguridad en nada que sea terrenal. Y es lo que trata de enfatizarte Pablo. Para que tú te ejercites en la piedad, tú primero necesitas quitarle a esa cosa terrenal el trono que tiene. ¿Cómo vas a saber tú qué es lo que tiene el primer lugar en tu vida? Tú pregúntate primero, ¿qué es a lo que más le dedicas tiempo? ¿Qué es a lo que más le dedicas tu dinero? ¿Y qué es a lo que más le dedicas esfuerzo, atención, pensamientos?
y esa cosa que haya llegado a tu cabeza, que es a lo que más le dedicas todo eso, ese es tu primer lugar. Y lo peligroso es que si ahí no está Dios, hay un problema, porque entonces el primer lugar lo tiene otra cosa. Tú puedes tener responsabilidades, tú puedes tener planes, pero si dentro de tus responsabilidades y tus planes no está Dios, hay algo terrenal que necesita ser desechado de ese primer lugar. Eclesiastés 2:11. Bueno, para empezar, Eclesiastés fue escrito por Salomón, quien fue mencionado como el hombre más sabio de la humanidad después de Jesús, yo creo. De su época era un hombre asombroso por su sabiduría. Y este hombre, con toda su sabiduría, ¿sabes qué fue lo que hizo? Probó de todo. Probó de todo. Teniendo 1000 mujeres. Imagínate, si uno no se la acaba con una, ahora tener 1000. O sea, no se la acaba en el sentido de que es difícil satisfacer a una mujer. Ahora imagínate 1000 mujeres. Luego hizo templos para todas ellas. O sea, él probó todo lo que tenía que ver con aspectos de intimidad y de relaciones. Él disfrutó de todo lo que había en relación a situaciones espirituales o religiosas. Él tenía a su mano todas las relaciones del mundo. Las personas querían estar cerca de él, buscaban su consejo, buscaban su relación, buscaban su compañía. Tenía buena salud, era rey, era rico, lo tenía todo. Y después de haber malgastado tanto tiempo disfrutando de todo, dice: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo eso, todo lo que él creó, lo que construyó, lo que formó, el legado, dice, era vanidad y correr tras el viento, sin provecho bajo el sol. ¿A qué se refiere aquí Salomón? Él está diciendo: mira, si tu enfoque está en cualquiera de las cosas que te ofrece este mundo, o que está a tu alcance en este mundo, es vanidad, eso es vacío, no te va a generar nada. Te puede dar un placer por un momento, por una temporada, pero esto se va a acabar. Tú puedes acumular todo el dinero que tú quieras, pero el día que te mueras, ¿qué va a pasar con ese dinero? Si no pusiste de beneficiaria a tu esposa, pues se va a desaparecer, ¿verdad? Pero no te lo vas a llevar, eso por seguro. Si tú pasaste toda tu vida cuidando tu salud y luego falleces, ¿qué va a pasar? ¿Te llevas esa buena salud al infierno? No. Si toda tu vida te la pasaste cuidando las relaciones, ¿qué va a pasar cuando te mueras? ¿Dónde van a caer esas relaciones? Que todo eso es bueno, hermano. Yo tengo que cuidar mi salud, yo tengo que cuidar mi dinero y yo tengo que cuidar mis relaciones. Es responsabilidad, pero no es el primer lugar. Así que no apelamos a que tú digas, pues nada de esto importa y solo importa a Dios, así que voy y me hago un ermitaño para dedicarme a lo espiritual. No, ese no es el punto, sino que yo tengo que estar buscando un enfoque espiritual en el sentido de ver cómo Dios puede estar en mi primer lugar mientras hago todo lo que tengo que hacer en mi vida cotidiana. Porque, aunque aquí menciona el ejercicio, la idea es: todo lo terrenal es de poco provecho para tu vida. La idea es porque hay algo más provechoso que esas cosas que Dios te ofrece, que tú puedes disfrutar aquí. Hay algo más provechoso que eso. Y eso es lo que me lleva al siguiente punto. ¿Qué es esa cosa que yo puedo identificar como más provechosa entonces que cualquier otra situación o placer que me puede ofrecer el mundo y que Dios ha creado para nuestro disfrute? Por ejemplo, el gansito. A mí me encanta el gansito. Está delicioso, está buenísimo. ¿Está mal disfrutar del gansito? Si tienes diabetes, sí. ¿Por qué? Porque Dios te dio un cuerpo para que lo cuides, posiblemente. Pero el gansito a mí me encanta. ¿Pero qué pasa si todos los días me como un gansito? Pues a la larga me va a hacer un daño. Está bien disfrutar del gansito. Dios permitió que se haga un gansito, gracias a Dios. Me encanta. Ahora, la intimidad. Los que no están casados, aquí se tapan las oídos, por favor. Todos tápense los oídos, los no casados. La intimidad es algo hermoso y placentero creado por Dios, a tal punto que Dios, cuando creó a Adán y Eva, Adán dijo: esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne, chulada. Fue lo que él dijo.
Y Dios dice, multiplíquense. Es algo precioso la intimidad. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Pervertir la intimidad tan preciosa que Dios nos dio. Entonces los placeres los podemos disfrutar, pero nunca van a estar en el primer lugar. Nunca. ¿Y qué es entonces eso que es más provechoso que todo lo que terrenalmente Dios nos ha permitido disfrutar y probar? Dice, pero la piedad es provechosa para todo. ¿Se dan cuenta? Segunda parte del versículo 8. Y es entonces que tú desechas esas cosas terrenales que no deben de tener el primer lugar para adoptar entonces lo que es lo espiritual. Esto es un contraste. En el original es como si estuviera diciendo, el ejercicio es poco provechoso, pero la piedad en todo es provechosa. Es lo que dice en el original. Segunda de Pedro 1, 5 al 7 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, a su vida cristiana, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque el hecho de que yo vea la piedad provechosa hace que yo me dedique a lo que ya me dijo el versículos anteriores, que me dijo, ejercítate en la piedad. ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo que me ejercite en la piedad? Porque esa sí es provechosa para tu vida espiritual. Eso va a generar fruto. ¿Y cuál es el fruto que genera? Lo que estoy leyendo aquí en 2 de Pedro. ¿Te das cuenta? Virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad. Piedad aquí en el sentido de que la religión verdadera, de algo que adora al Señor. Fraternidad, amor. Y aquí nos ponemos a pensar, bueno, si Dios me está diciendo en su palabra que más que tener un enfoque en el primer lugar que sean cosas terrenales, tiene que estar mi deseo por ser más piadoso, entonces, ¿qué es lo que va a estar en tu primer lugar si tú tienes que ser más piadoso? Porque para yo ser más piadoso necesito saber cómo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer para ser más piadoso? Van a decir, leer la Biblia, orar y servir a la iglesia. No. Eso es bueno para fortalecerte, pero no te hace más piadoso. Porque les voy a recordar algo que ya les he dicho. El Tony del pasado, que no era creyente, leía, y a lo mejor leía más que alguno de ustedes. Oraba y servía supuestamente, pero no era cristiano. O sea, no era nada piadoso. Y siguió haciendo eso durante 10 años sin crecer nada en la piedad. Entonces, la cuestión aquí es, ¿qué hago yo para ser más piadoso? Entonces, ¿qué necesito para ser más piadoso? ¿Qué es entonces lo que tiene que estar en mi cabeza en primer lugar para ser más piadoso? La respuesta puede ser muy básico, pero es Cristo. Si Cristo no está en el primer lugar, tú no puedes ser más piadoso. ¿Por qué Cristo? Porque ese es el modelo perfecto de piedad. Porque tú y yo se supone que estamos en una carrera de la fe. Y en esta carrera la meta es ser como Cristo. Entonces, si yo tengo ese enfoque en ese Cristo, yo trato de seguir sus pisadas para ser como Él. Yo estoy tratando de crecer más para parecerme más a ese Cristo. Pero entonces, si ya aclaramos que entonces en mi cabeza en primer lugar tiene que estar Cristo, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida en esta carrera tratando de ser como Él? ¿Qué crees que es lo que va a suceder? Los apóstoles son el primer ejemplo de qué es lo que pasa cuando tú tratas de seguir a Cristo. Al principio, cuando los apóstoles tenían que seguirlo, ellos huyeron malamente. Pero después de ver lo asombroso de la resurrección, los apóstoles empiezan a seguirlo, aun cuando Él ya no está. Y empiezan a seguir sus pasos, su ejemplo, a crecer en piedad. Y inmediatamente, en cuanto los apóstoles empiezan a crecer en piedad, ¿qué crees que ocurrió con ellos? Persecución, sufrimiento y dolor. De hecho, muchos de los apóstoles murieron de una forma más dolorosa y terrible que la forma en como murió Jesús. Uno de ellos fue partido vivo a la mitad. Otro de ellos fue crucificado y dijo: yo no merezco ser crucificado como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza, pero antes vio cómo moría su esposa frente a él.
Uno de ellos, el que más vivió, fue exiliado a pasar los últimos años de su vida abandonado en una isla, solo. Y ese fue el precio por crecer en la piedad. Ese fue el precio por tratar de seguir las pisadas de Cristo. De manera que vean lo que dice 1 de Pedro 1:8. Pues estas virtudes, hablando de las que les mencioné ahorita de la piedad, al estar en ustedes, al abundar, no los van a dejar ociosos ni estériles. O sea, tú no vas a ser un inútil. Tú vas a estar listo para servir. Tú vas a ser útil en las manos del Dios Redentor. Y no vas a ser estéril, sino que vas a generar fruto. ¿Por qué? Porque ese versículo decía que tú te estás esforzando diligentemente en crecer en esas virtudes. Eso es el proceso de crecimiento de la piedad. Hacer toda esta serie de cosas. Y menciona que no te van a dejar ocioso ni estéril en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el enfoque espiritual dirige tu mirada en una dirección en la que poco a poco las cosas que haces en tu diario vivir ya no son simplemente ir a despertar, desayunar, trabajar y descansar, sino que ahora despertamos buscando su gloria, desayunamos de manera sobria, con cuidadito, trabajamos para honrarlo y descansamos con gozo y paz. Tú puedes hacer exactamente las mismas actividades, pero tu enfoque diferente va a cambiar tu crecimiento en la piedad. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente despertar y despertar buscando su gloria? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo entonces ahora al despertar estoy pensando, primero, gracias Señor por darme un día más de vida, por la oportunidad que me das de seguirte sirviendo y de tener a lo mejor esta familia, y ahora permíteme ver en este día, durante las actividades que realizo, cómo glorificar. ¿Y cuál es la diferencia entre desayunar y desayunar sobriamente? Pues que yo ahora digo, bueno, llegó el momento de desayunar, yo no me puedo pegar un atascón. Puedo desayunar, pero yo tengo que entender que Dios me dio un cuerpo para que lo cuide. Y tengo que, si por ejemplo, si soy un hipertenso, a lo mejor tengo que cuidarme unas cosas. Si soy diabético, de otras. Si yo ya tengo obesidad, pues a lo mejor tengo que empezar una dieta distinta. Pero ya cambió la forma en cómo estudio ahora. Ya no es simplemente desayunar, porque dice que hasta en tu comer y en tu beber, dice Corintios, tú estás buscando darle la gloria a Dios, que eso le glorifique. Ir al trabajo ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser solamente cumplir con responsabilidades, porque ahora estás diciendo, ¿cómo voy a trabajar para honrarlo? Y vas a ver, las pruebas van a llegar, cosas ilegales se te van a presentar, la secretaria se va a guapear mucho y va a llevar un lunch a lo mejor más rico que el que te preparó tu esposo y te va a ofrecer. Y luego, ¿qué vas a hacer? Y luego en el trabajo van a empezar con conversaciones, con chistes inmorales. Y tú te vas a reír y vas a participar. O aunque a lo mejor te puedo causar risa, mejor te alejas de ahí para no participar de ello. ¿Te das cuenta? Todo porque tu enfoque está en glorificar a Dios. No simplemente cumplir las cosas, darle la gloria en todo lo que estamos haciendo. Ese es el versículo que les dije ahorita, 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Y por qué menciona el comer y el beber? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo más básico de tu vida. Cualquier persona solamente para vivir necesita comer y beber. Lo que dice Dios, aún en aspectos tan básicos y sencillos, tú tienes que buscar la forma de glorificarme. Ahora imagínate en los que son más importantes. La decisión de qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, con quién me voy a casar. Todo tiene que ser para su gloria. Proverbios 3:7-8 dice, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Entonces, ponte a pensar en esto. El creyente verdadero ha sido comprado por Dios para vivir bajo los estatutos del Señor. El creyente verdadero ha sido adoptado para reflejar a qué familia pertenece. El creyente verdadero ha sido redimido para entregarse
a una vida que se niega por Cristo. Y eso tiene que estar en tu cabeza y tiene que ser una realidad en tu día a día, hagas lo que hagas. Tú no necesitas servir de tiempo completo en la iglesia para que estas cosas se cumplan. Tú lo que necesitas es tener el enfoque correcto en tu cabeza, para que día a día al despertar empieces a caminar hacia allá. Esto entonces nos lleva a la última sección del versículo 8, que es nuestro tercer punto. Vean cómo culmina ese versículo. Entonces el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Aquí lo que hace Pablo es decirte, mira, ya te expliqué que tienes que desechar lo terrenal y que tienes que adoptar lo espiritual, pero para que tú lo pongas en práctica te estoy diciendo que tú tienes que valorar cuál es la prioridad en tu vida, qué es más importante. Ciertamente, como lo dije ahorita, la salud, finanzas, relaciones son cosas buenas, pero al morir nada de eso va contigo. En cambio dice que la piedad tiene una promesa o una bendición que no solo se evidencia el día de hoy para tu vida, sino que en la vida futura, en la eternidad, tú vas a seguir disfrutando y cosechando de lo que hiciste hoy con esa piedad. Es lo que te dice. Salmo 1 al 3, pasaje buenísimo y súper mal interpretado. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos. Una persona de la iglesia una vez tenía que tomar una decisión crucial en su vida, y lo primero que hizo fue ir y buscar a una persona en el mundo para decirle, oye, ¿qué hago respecto a esto? Eso es una necedad increíble. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, los que no son creyentes, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y aquí, paréntesis, mucha gente cree que si yo voy al cine, ya me senté en silla de escarnecedor. ¿Por qué? Porque ahí se sientan los escarnecedores. No, esa no es la aplicación, eso no es lo que trata de decirte. Lo que te está diciendo es, mira, tú eres muy bendecido cuando tu sabiduría no es la sabiduría del mundo, cuando tus caminos no son los caminos del mundo, y cuando tu forma de pensar y vivir no es como la del mundo. Es lo que dice. Tú eres muy bendecido cuando es de esa manera, porque luego dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está tu deleite. O sea, tú te deleitas en su palabra, en sus mandatos, porque los sigues, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. ¿Por qué te estoy mencionando este pasaje del Salmo 1 si aquí lo que trato de enfatizarte es el valorar la prioridad? Porque analiza lo que dice la parte final del Salmo. Dice, será como un árbol plantado. ¿Cuál? ¿Qué persona? No el que anda viviendo como el mundo, no el que tiene el pensamiento o la sabiduría del mundo, sino el que tiene la ley del Señor y que medita de ella de día y de noche, aquel que cumple su palabra, el que sigue su voluntad. ¿Qué pasa con esa persona que está enfocándose en lo espiritual? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es el árbol que es plantado junto a corrientes de agua? Lleno de vida, lleno de fruto, es hermoso. Por eso dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Esa es la bendición de lo espiritual. Pero muchas veces no lo pensamos así, porque estamos tan sumergidos en nuestra rutina diaria que perdemos de vista que yo tengo que valorar lo que es prioritario para mi vida. Lo primero y lo más importante para tu vida es lo espiritual. Por ejemplo, yo sé que ustedes saben que yo educo a mis hijas en el hogar. Y yo soy defensor de que educar a los hijos en el hogar es algo positivo, pero yo no lo impongo. Yo no voy a decir que todos los padres deberían educar a sus hijos en el hogar, porque hay padres que no pueden, que no deberían incluso, por sus situaciones, por su contexto. Sin embargo, yo creo que todos debieran tal vez hacer el esfuerzo. Bueno, ya, me estoy yendo por otro punto, pero la cosa es esta. Hay personas
que se han dado cuenta de algo cuando tú enseñas en casa a los niños. Van más rápido. No te estoy diciendo que son más inteligentes y mucho menos te voy a decir que son más santos, porque por lo que tengo experiencia con mis hijas, no es así. Pero, sin duda, pueden avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque no se someten a un programa como el que tiene la escuela. Si tú quieres, puedes avanzar más rápido con ellos. ¿Por qué te menciono esto? Porque me he dado cuenta que muchas personas que tienen a sus hijos estudiando en el hogar se enfocan más que nada en el estudio y quieren hacerlos unos académicos, que sean muy preparados académicamente. Pero a final de cuentas, te digo algo, la educación en el hogar, su enfoque no es tanto prepararlos académicamente. Eso ocurre dentro de la educación en el hogar. ¿Sabes cuál es la prioridad de la educación en el hogar para los padres? Que tú vas a tener más tiempo para discipular a tus hijos. Que ahora tú estás casi todo el día tratando de discipularlos. ¿Por qué? Porque no son creyentes. Porque lo más importante para su vida no es lo académico. No es que la Elizabeth aprendiera a leer a los 4 años o que la Catalina ya esté escribiendo. No. Lo importante es que esas niñas no conocen al Señor. Y el día que esas niñas tengan por lo menos 10 años, yo sé que si fallecen y no conocen al Señor, yo sé cuál es su destino. Y no va a ser el mismo que el mío. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que tienes que valorar qué es prioritario. Lo académico, para que aclararlo, yo no lo estoy evadiendo ni diciendo que no es importante. Es importante, pero más importante es la vida espiritual de esas niñas. Y es solo un ejemplo. Ahora, hermanos, tú estás sumergido en tu rutina y en esa rutina muchas veces yo pierdo el enfoque. Lo que trato de enfatizarte es: vuelve a tener el enfoque espiritual que se enfoca en primeramente buscar la piedad. Porque te digo algo, para eso fuiste creado. Y para eso fuiste salvado. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿sabes por qué les dijo multiplíquense? No solo porque iban a disfrutar de un gran placer, o sea, es hermoso la intimidad, pero no solamente era eso. ¿Qué quería hacer el Señor? Él quería llenar la tierra ¿de qué? De adoradores de Dios. Eso se rompió, eso se fracturó, se dañó por completo. Así que Dios sabiamente tenía un plan diseñado, que es el plan de salvación. ¿Y qué es lo que busca el plan de salvación? Que la humanidad se vuelva un adorador del Señor. Es lo mismo. Por eso dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque el punto es: quiero que se cumpla el propósito por el cual fue formado el ser humano, que es adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo primario en tu vida? ¿Qué es lo de mayor valor? Buscar que tu vida adore al Señor. Esa es la prioridad. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8. Juan 4, 20 al 24, vean lo que dicen. Bueno, te pongo un contexto. Esta es la historia de la mujer samaritana que se encuentra con Jesús. ¿Lo recuerdan? Estaba Jesús, llega a un pozo, está sediento y en eso llega una samaritana. Y Jesús le pide agua a esta mujer. Entonces ella se sorprende de que como un judío le habla a una samaritana. Porque ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Sí recuerdan? Los samaritanos nacen de una mezcla de judíos con gentiles. ¿Saben dónde surgieron los samaritanos? Nos vamos más atrás. Vámonos a la parte de la historia de Israel. Israel tenía un reino, una monarquía, pero muere Salomón y el reino se divide en dos: las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte eran 10. Estas fueron las primeras en ser exiliadas porque tenían puros reyes pecadores. Terrible. Iban los profetas y arrepiéntanse, o si no van a venir y los van a exiliar. Los exiliaron. De esas 10 tribus es que nacieron los samaritanos. Se perdió de vista quién pertenecía a qué tribu porque se mezclaron tanto con los gentiles que de ahí surgieron los samaritanos. ¿Qué pasó? Como ya no eran judíos, no se les permitía acercarse al templo a adorar.
decían, no, ustedes no pueden porque están todos mezclados con los gentiles. Así que, ¿qué hicieron los samaritanos? Crearon su propio templo y su propio sistema de adoración. Por eso los judíos los repudiaban tanto, porque no solamente eran, desde su perspectiva, ya una mezcla con gentiles, sino crearon su propio templo y aparte adoran a su manera. Es un asco, pensaban ellos. Por eso le sacan la vuelta a Samaria. No querían ni tocar esa tierra. Pero Jesús le dirige la palabra a esta mujer y empieza a compartirle, empieza a hablarle con amor, pero muy directo también. Entonces dice esta mujer: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuál fue el problema de esta mujer y de todos los samaritanos? Ellos adoraban a su manera. Por eso Jesús le dice: es que ustedes adoran lo que ni siquiera conocen. Ustedes no conocen al Dios verdadero, pero dicen que lo están adorando. Entonces, ¿cuál es la prioridad de Jesús? Jesús no se enfocó en enojarse si tenían un templo en otro lugar o no. Jesús no se enfocó en si esta mujer había tenido varios esposos o no, o si le había mentido o no durante la conversación. Jesús dice: lo más importante es que tú entiendas que tienes que adorar al Señor como Él lo dice. Y tu prioridad en tu vida, lo que trata de enfatizar Pablo sobre estas promesas para la vida presente y para la futura, que es la piedad, es: tú tienes que valorar que tu vida tiene que adorar a Dios. Y para eso tú tienes que examinar tu vida. Tú tienes que examinar cómo piensas, tú tienes que examinar cómo sientes, cómo vives y qué decisiones estás tomando. ¿Dónde gastas tu dinero y por qué? ¿Dónde inviertes tu tiempo y por qué? ¿A qué lugares vas y por qué a otros no? ¿Con qué personas sí te relacionas y con qué otras personas no? Todos son decisiones que van a evidenciar si adoras al Señor o no. Entonces, esto nos lleva a la parte final de este pasaje. Ve lo que dice el versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. El punto con el que culminamos este sermón es: para yo desarrollar un enfoque espiritual, necesito un componente que es el vivir en la verdad, porque esto sostiene todo lo demás. Porque sin la verdad no hay espiritualidad. Sin la verdad no hay nada que valorar. Sin la verdad yo no identifico lo que está con algo. ¿Y por qué este versículo podría hablarnos de esa verdad? Bueno, dice: palabra fiel es esta. Lo que está diciendo aquí Pablo es: esta es palabra de Dios. Esto es lo que Dios está revelando. Esto es lo que Dios te quiere decir a ti y a mí. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Lo que te está diciendo es: todo lo que yo te acabo de comentar sobre la piedad, sobre lo terrenal y sobre el valorar lo que es importante, eso es digno de ser tomado como palabra del Señor. Y la palabra del Señor para tu vida es autoritaria, suficiente y sin error. Vean 2 Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Dice: el poder del Señor ya te ha dado a ti todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad. ¿Pero qué es eso? Dice: bueno, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Dónde encuentro todo lo que yo necesito para la vida y la piedad? En su palabra. ¿Y sabes cómo lo vas a encontrar? Porque te dio el Espíritu Santo, el único que te puede iluminar cuando te acercas a Él. Así que ¿te falta algo para esta vida y para la piedad? No te falta nada. Hace poco
estaba conversando con una persona. Esto es lo bueno de visitar varias iglesias y de estar sirviendo en dos iglesias, que nunca pueden saber de quiénes hablo. Estaba hablando con una persona y esta persona me decía, ¿sabes qué? Yo creo que necesito ir al psiquiatra porque traigo esta ansiedad, este estrés y esta depresión. No puedo más. Yo creo que sí necesito ir al psiquiatra. Y yo le dije, a ver, hermano, porque es hermano, espérate. Previamente habíamos hablado de que él anda malo de salud y que se hizo unos estudios y que su cuerpo, por cierto medicamento que está tomando, no está generando los químicos necesarios, ciertos químicos que necesita. Le digo, a ver, primero que nada, tu cuerpo le hace falta cierto químico. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas esta vitamina. Primero que nada, tú necesitas una vitamina que cuando tú no tienes esta vitamina, hay una tendencia a sufrir cierto tipo de depresión o de estrés. Y si tú sabes que tu cuerpo no lo tiene, pues hazle caso al doctor y tómate la vitamina para que te dé lo que te está quitando la otra medicina. Otra cosa le dije, ¿cómo estás en tu vida espiritual? No, pues la verdad, no sé desde cuándo no he leído la Biblia, no oro a Dios, casi ni lo busco y estoy batallando mucho, ando bien frío. Bueno, ¿por qué necesitaríamos un psiquiatra cuando mi vida física no está ordenada y tampoco mi vida espiritual está ordenada? Esto es sumamente obvio. Ordena tu vida. El Señor nos ha hecho de cierta manera para que cuidemos lo que nos ha dado. Yo no necesito un psiquiatra, porque el Señor te ha dado todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Aquí está su palabra, porque aquí esta palabra me dice, cuida el cuerpo que tienes. Pero esta misma palabra me dice, aquí puedes encontrar paz, consuelo y crecimiento espiritual. Son las dos cosas que le faltaban a este hermano. ¿Te das cuenta? El verso termina con la conclusión más obvia a las palabras de nuestro Dios, que son fieles. ¿Cuál es esa conclusión? Que esas palabras son dignas de ser aceptadas por todos. ¿Por qué? Porque esto es una verdad absoluta. Lo que me acaba de decir es una verdad absoluta. Tú quieres crecimiento, necesitas desechar lo terrenal. Tú quieres crecimiento, necesitas adoptar lo espiritual. Tú quieres crecimiento, hay que aprender a valorar qué es lo primordial. Son verdades absolutas. Cualquiera que me quiera contradecir eso, yo le voy a decir, estás mal. ¿Sabes por qué? Porque aquí me lo dicen. Y esta es la única verdad absoluta en la vida. Porque aún la gravedad, Jesús la pudo romper. Así que la única verdad absoluta que existe es esta. Por tanto, no hay manera en la que sea legítimo huir o evitar este tipo de enseñanza práctica en nuestras vidas. Es algo que debe ser aceptado por todos y por lo tanto vivido. Yo tengo que vivir en la verdad si quiero crecer en la piedad. 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. ¿Por qué te menciono esto? Porque aunque Pablo está enseñando todo esto para que toda la iglesia lo aplique, ¿saben quién era su enfoque principal con todo ello? Los pastores. Así que los pastores deberíamos de ser un ejemplo de cómo se practica este tipo de enseñanza. Y todo pastor debería tener la capacidad de poder decirte, sé imitador de mí como yo también lo soy de Cristo. Para los pastores es un requisito y para todos ustedes una responsabilidad. Así que nadie puede huir de esta enseñanza. Tercera de Juan 4 dice, no tengo mayor gozo que este. Este es el Juan anciano que está escribiendo ya desde el exilio. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Ese era el gozo de Juan. ¿Cómo sabemos que Juan había crecido en piedad? Muchas veces mencionan a Juan como el apóstol del amor. ¿Lo han escuchado?
el apóstol del amor. Pero ¿cómo este hombre va a ser el apóstol del amor cuando en su juventud era mencionado como uno de los hijos del trueno? ¿Sabes por qué le decían hijos del trueno a él y a su hermano? Eran tremendos. Estos eran aprovechados, ventajosos. ¿Qué amor tiene alguien que es ventajoso y aprovechado? Era tan orgulloso y ventajoso que, mamá, ve y dile a Jesús que yo y mi hermano vamos a estar a la izquierda y a la derecha de él cuando esté reinando. Y ahí va su mamá, de alcahueta. Este hijo del trueno es quien estaba discutiendo con los demás apóstoles para ver quién iba a estar a la derecha y a la izquierda en la Santa Cena, antes de que Jesús fuera entregado. Entonces, ¿por qué es mencionado como el apóstol del amor? ¿Por qué? Porque tú ves ese Juan de los evangelios y ahora ves el Juan de las últimas cartas que escribió y del que escribió Apocalipsis, y tú dices, no es la misma persona. Este es alguien completamente diferente. Este es un hombre amoroso y preocupado por la gente. Decía, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijitos, les habla con ternura, andan en la verdad. Ese era Juan el amoroso, quien había crecido en la piedad. Pero pasó tiempo, ¿te das cuenta? Acá era un joven, en las últimas cartas es un anciano ya. O sea que tu crecimiento en piedad va a tomar tiempo y esfuerzo de tu parte. Salmo 86:11, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Ese debería ser un salmo que yo le ruego al Señor día con día. Por favor, Dios, ayúdame a andar en tu camino. Señor, el día de hoy tengo que enfrentar a mi jefe que es un déspota. Por favor, dame piedad para con él. Señor, esta tarde voy a ver al hermano que siempre me hace muecas y que le caigo bien mal. Por favor, dame gracia con mi hermano. Siempre tengo que estar buscando la guía del Señor en las situaciones que voy a estar enfrentando. Mi hermano, la vida cristiana que tú y yo vivimos no se trata simplemente de estar ocupados, sino de estar enfocados en lo que de verdad importa. Eso es la vida cristiana. Entonces yo quiero decirte 4 cosas que te quiero animar que hagas. Primero, examina qué está ocupando tu corazón. Todos tenemos responsabilidades y responsabilidades que son legítimas. Trabajo, estudios, familia, proyectos personales. Y está bien. Ahora, ¿están estas cosas fortaleciendo mi caminar con Dios o están desplazando mi comunión con Él? Muchas veces no son pecados evidentes los que están afectando mi enfoque espiritual, sino que son distracciones de la vida o constantes. Segundo, invierte más en lo eterno que en lo temporal. Vivimos en esta cultura obsesionada con lo temporal, la apariencia, el éxito, las posesiones, el reconocimiento. Pero el creyente sabio está invirtiendo su vida en aquello que va a tener un valor eterno, como lo explicaba Pablo. Tercero, haz de la palabra una prioridad diaria en tu vida. Hermano, la única forma en la que tú te nutras espiritualmente es por la palabra. Yo no puedo decir que voy a crecer espiritualmente si ni siquiera la leo. Es una mentira. Así que no podemos desarrollar un enfoque espiritual bíblico sin una relación constante con Dios por medio de su palabra, para conocerlo. La Biblia no debe ser un recurso de emergencia para momentos difíciles, sino que este es mi alimento diario. Este alimento que dirige mis pensamientos, dirige mis decisiones, dirige mis prioridades. Y número 4, vive con la eternidad en tu mente. Recuerda, tú no has sido llamado para estar aquí. Tú y yo somos peregrinos en este lugar solamente, que estamos buscando ir a nuestra morada, a donde tenemos nuestra herencia. Así que cada decisión que tomamos va a reflejar qué consideramos más importante. ¿Estoy viviendo entonces principalmente para esta vida o para la venidera? No se trata, si te das cuenta, de escoger entre servir o no servir. No se trata de escoger entre trabajar o no trabajar, sino que se trata de decidir qué va a ocupar el primer lugar en tu corazón, mientras sirves y mientras trabajas. Así que
Hay que desechar lo que nos distrae, abrazar lo que nos acerca a Dios, valorar lo que tiene importancia eterna.